Pues hace unos días, todavía tenemos fresco en la memoria que hemos pasado por la festividad de Halloween. Y aunque no es una tradición de aquí, de nuestro país, es verdad que esta celebración, por desgracia, por lo menos para mí, ha venido para quedarse. Cada vez se celebra con más actividades, con más publicidad, y gran parte de nuestra sociedad la ha aceptado como algo que toca. Y si bien muchos desconocen el origen de esta fiesta, para muchas personas se ha convertido en una excusa, como tantas otras fiestas, para borrachera, para lujuria, para desenfreno. Otros tantos lo usan para celebrar la muerte, lo macabro, lo oscuro. Pero hay otras personas que viven esta fiesta como un tiempo divertido, para celebrar con su familia, con trajes, con disfraces que no son aberrantes. Vemos niños de piratas, niñas de princesa, de personajes de alguna película de dibujo animado infantil, y simplemente salen a pedir caramelos para pasar un tiempo agradable, como digo, con amigos o en familia. Y entre este grupo de personas, sobre todo vemos por las redes sociales, y a lo mejor de este país no, pero creyentes que conocemos de otros países, de Estados Unidos, donde está más arraigada esta fiesta, creyentes que salen a celebrar esta fiesta, pues eso, disfrazados con sus niños, pidiendo caramelos puerta por puerta. Y claro, la reacción primaria que puede surgir de nosotros es: ¿cómo puede un cristiano participar de esta fiesta? Y podemos juzgar a estos hermanos con demasiada rapidez sin que este juicio sea correcto desde una perspectiva bíblica. Porque realmente no hay ningún versículo en la Biblia que nos prohíba específicamente celebrar esta festividad. Sí es verdad que podemos encontrar en la palabra principios bíblicos que orienten nuestra conciencia para celebrar o no celebrar esta misma fiesta. Yo, por ejemplo, y mi familia no la celebramos. Pero de la misma manera que a la luz de la Escritura veo que no es bueno fumar, o no me veo motivado a hacerme un tatuaje. Pero tampoco encuentro en la Biblia ningún versículo que me prohíba específicamente o que me diga: fumar es pecado, tatuarse es pecado. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de juzgar al hermano o a la hermana por algo que la palabra de Dios no legisla declarándolo específicamente como algo pecaminoso. Como llevamos viendo, sobre todo para los que nos visitáis, estamos predicando la carta de los Romanos desde el capítulo 1, versículo 1, por toda la carta hasta que Dios mediante terminemos el capítulo 16. Pero los dos últimos domingos que hemos visto Romanos, hemos estado viendo, recalcando, repitiendo que la palabra de Dios nos muestra que hay ciertas cosas que la Biblia no declara como pecado y otras cosas que la Biblia declara claramente como pecado y que no dan lugar a debate. No dan lugar a discusión entre cristianos que la borrachera es pecado, que la fornicación es pecado, que la murmuración es pecado, que el robo es pecado. Y no tratéis de buscarme algún versículo que me pueda llevar a debatir si hay situaciones en las que la fornicación, la borrachera, la murmuración, el robo no son pecados y otras que sí. No es debatible, sí es pecado. Pero hay otros aspectos, hay otros temas que son asuntos de opinión, que son asuntos de preferencia y que la Biblia no declara como pecaminosos y en los cuales tenemos libertad de conciencia para actuar de una manera determinada u otra. Como por ejemplo el no beber absolutamente nada de alcohol, o beber alcohol de una manera moderada, el tener o no tener ciertos instrumentos de alabanza en la adoración en la iglesia, o por cercanía, en las fechas que nos vienen de Navidad, poner o no poner un Belén en la casa, o poner o no poner un árbol de Navidad. Y hoy vamos a continuar con este tema, y si Dios lo permite, el próximo domingo que tenga el privilegio de predicar, seguiremos este tema. Porque aunque parezca algo de poca importancia en comparación con otros temas doctrinales que vemos en la Biblia, de peso, esto es algo muy serio. Esto es algo muy importante. No he hecho ningún
estudios estadísticos, pero en mi corta experiencia de vida, en base a mi experiencia, a lo que yo he vivido o a lo que he podido ver en muchos otros lugares, me atrevo a decir que juzgarnos o menospreciarnos unos a otros por temas no pecaminosos ha dividido más iglesias que temas doctrinales y que errores doctrinales. Y fijaos si es importante este tema, que en una carta de 16 capítulos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, en los cuales nos habla de gigantes doctrinales como la justificación, la santificación, la glorificación, la predestinación, la elección del creyente, de 16 capítulos, no es muy larga la carta, un capítulo y medio lo dedica Pablo a la necesidad de no contender por opiniones, porque la contienda por opiniones afecta terriblemente a la unidad de la Iglesia. Así que la cuestión es, ¿cómo poder convivir, cómo podemos convivir los creyentes en estas diferencias de opiniones no pecaminosas de una manera sana? ¿Cómo amar al prójimo en temas no pecaminosos en los que diferimos, en los que no estamos de acuerdo? Y para ponernos en contexto, recordemos que Pablo nos ha presentado a dos grupos de creyentes, ambos creyentes, no perdamos esto de vista, los dos son creyentes. Por un lado, el grupo de los débiles en la fe, por otro lado, el grupo de los fuertes en la fe. El débil en la fe era principalmente ese hermano judío que se había convertido al cristianismo, pero que consideraba todavía, su conciencia consideraba que tenía que guardar ciertas prácticas de la ley mosaica, ciertas prácticas del Antiguo Testamento, ciertas regulaciones alimenticias o ciertas fiestas o guardar ciertos días del calendario religioso del Antiguo Testamento. También podía ser gentiles, no judíos, que se habían convertido al cristianismo y por las prácticas paganas que participaban antes, pues tampoco comían ciertos alimentos porque les recordaba a esas prácticas que hacían antes de que Cristo les salvara. No todo débil en la fe, como digo, tenía por qué ser judío, y recordar que débil en la fe no era sinónimo de tener una fe débil. Podían tener una fe fuerte en convicciones de la justificación, de la santificación, pero tenían debilidad, tenían una conciencia mal informada en cuanto a los temas que hemos dicho. Y todavía pues, no se aferraban a la palabra de Dios, sino que estos temas dietéticos, de guardar días, pues afectaban a su conciencia. Por otra parte estaba el grupo de los fuertes en la fe, que eran cristianos de trasfondo gentil, gentil es no judío, y ellos sí habían entendido el Evangelio, y ellos a la luz de la palabra de Dios encontraban que no tenían problema en comer de todo, porque el propio Jesucristo había declarado todos los alimentos limpios, y no tenían problema en no guardar ciertos días, porque para ellos todos los días eran iguales. Y el problema que Pablo había encontrado entre estos dos grupos es que, por un lado, el débil juzgaba al fuerte en la fe por no guardar esas tradiciones, y por otro lado, el fuerte en la fe menospreciaba al débil por su débil conciencia, por su falta de información a la luz de la palabra en cuanto a temas que no son pecaminosos. De manera que ambos grupos estaban atentando contra el mandamiento de no amar a su prójimo como a ellos mismos. Y esto estaba afectando a la unidad de la Iglesia. Y siguiendo con este tema, en nuestro día de hoy, en nuestro texto, vamos a ver Dios mediante 4 aspectos por los que los creyentes tenemos que agradarnos los unos a los otros. 4 aspectos por los que los creyentes tenemos que agradarnos los unos a los otros. Veremos, después de leer el texto, que en los versículos 1 al 3 de Romanos 15, tenemos que agradarnos los unos a los otros siguiendo el ejemplo de Cristo. Los creyentes tenemos que agradarnos los unos a los otros siguiendo el ejemplo de Cristo. En el versículo 4 veremos que tenemos que agradarnos los unos a los otros sometiéndonos a las Escrituras. Versículo 5, tenemos que agradarnos los creyentes unos a otros dependiendo del poder de Dios. Vemos que no podemos agradarnos en nuestras propias fuerzas, dependemos del poder de Dios. Y por último, en el versículo 6, tenemos que agradarnos los unos a los otros para poder glorificar a Dios. Y ahora sí os invito a que abráis vuestras Biblias en Romanos capítulo 15 y vamos a leer los 6 primeros versículos. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 6.
Leo en la versión de las Américas, y Pablo escribe lo siguiente, movido por el Espíritu Santo, Romanos 15, versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Así que el primer aspecto por el que los creyentes tenemos que agradarnos los unos a los otros es siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo. El versículo 1 comienza diciendo, así que. Con estas palabras, Pablo nos introduce que lo que va a hacer es darnos una explicación de lo que nos ha dicho anteriormente. Nos ha dicho algo, así que nos va a decir otra cosa. ¿Qué es lo que nos ha dicho antes? Ya lo hemos hablado por encima. Pero en los versículos inmediatamente anteriores, si recordáis, estaba hablando Pablo del uso de nuestra libertad de conciencia, del buen uso de nuestra libertad de conciencia. Y cuando el fuerte en la fe entendía, en base a las Escrituras, que cierto asunto de preferencia, de gusto no pecaminoso, no era pecaminoso, por la redundancia, pues él entendía que tenía libertad para practicarlo. Pero tener libertad para practicarlo no es sinónimo de tener licencia para practicarlo en todo momento, de poder practicarlo en toda situación, sino que el creyente fuerte en la fe tenía que ejercer sabiduría en el ejercicio de esa libertad de conciencia, porque si esa práctica lícita, no pecaminosa, se convertía en un obstáculo para el hermano débil en la fe, si le podía de alguna manera dañar, hacerle tropezar, hacerle pecar, entonces esa práctica de la libertad se convertía en algo pecaminoso. Y entonces dice, en base a este buen uso sabio de vuestra libertad de conciencia, así que nosotros, los que somos fuertes, y un parón aquí, fijaos que Pablo se incluye en ese grupo de los fuertes en la fe. Nosotros, incluido yo, el apóstol Pablo, los que somos fuertes. Y esta palabra nosotros es muy importante. Pablo se está reconociendo como fuerte en la fe. Pero fijaos que no va a decir a continuación, yo, junto con vosotros, fuertes en la fe, como realmente tenemos un conocimiento apropiado y correcto de la palabra de Dios, los débiles van a tener que hacer lo que nosotros digamos, porque yo soy mucho más maduro que vosotros. No dice eso. Nosotros va a ayudar a los hermanos judíos débiles en la fe a ver que es posible desarraigarse de sus costumbres a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque les iba a dar ejemplo un judío con mayúscula. Ese fuerte en la fe pertenecía al grupo de los judíos. Si alguien podía empatizar de alguna manera con los débiles en la fe, si alguien podía entender perfectamente el arraigo que tenían los débiles en la fe, en ese agarrarse a esas leyes dietéticas, en ese tratar de cumplir la fiesta religiosa, ese era el apóstol Pablo, un judío con mayúscula. ¿Quién mejor que Pablo les podía entender? Dice Gálatas 1:14, hablando del apóstol Pablo, dice, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por sus tradiciones que mis antepasados. Por las tradiciones de mis antepasados, perdón. En Filipenses 3 vemos el currículum envidiable del apóstol Pablo, bueno, de Saulo de Tarso más bien, antes de convertirse. Y dice el versículo 5 que él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y sigue diciendo a la mitad del versículo 6, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Es decir, en cuanto al cumplimiento de las leyes dietéticas, ni me salto ni una.
En cuanto a cumplir las fiestas religiosas, a ver quién que me haya saltado algo, irreprensible. Pero Pablo era una prueba viviente de cómo el débil en la fe no debe estancarse en su debilidad, sino que ha de madurar espiritualmente, alineando su conciencia con las verdades de la palabra de Dios, desarraigando su conciencia de la tradición, de las costumbres, incluso del desconocimiento bíblico. Y esto no se produjo en Pablo de la noche a la mañana. Esto comenzó con Saulo en el camino a Damasco, en un encuentro personal con el Señor Jesucristo, pasando después por 3 días de ayuno y de reflexionar en lo que había pasado, de ceguera física para poder concentrarse en todo lo que estaba sucediendo. Y añadir ahí que me he dejado a propósito sin leer la primera parte del versículo 6 de Filipenses 3, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en esos 3 días, Pablo, gritando, me acabo de encontrar con el que yo perseguía, y ahora, ¿qué es lo que he dicho yo? A esto hay que sumarle los 3 años que estuvo en Arabia, siendo instruido por la revelación directa del Señor Jesucristo, y meditando en las Escrituras que él ya conocía a la luz de la revelación que le daba el Señor Jesús. Gálatas 1, versículos 10 al 18. Por tanto, esto nos tiene que sensibilizar a los fuertes de la fe, como veremos en un momento, en tener paciencia con el débil, en tener empatía por el débil, en tener amor por el bienestar y la edificación espiritual del débil en la fe. Por eso sigue diciendo el versículo 1, nosotros que somos fuertes, debemos sobrellevar, debemos soportar, dice la Reina Valera, las flaquezas de los débiles. Al leerlo en castellano, debemos, parece que puede sonar como una sugerencia. Cuando le dices a tu hijo, debes no chinchar a tu hermano o a tu hermana, debes portarte bien. Y luego, chincha o no chincha, se porta o no se porta, pero en el original tiene una carga de mandato fuerte esta palabra. Debemos tiene el sentido de deuda, de obligación necesaria de pagar. Es el sentido que tiene esta palabra en el original. Tienes una deuda contraída que tienes que pagar. Vemos un uso similar de esta obligación, de esta deuda, al mandato de que los creyentes tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo usa el apóstol Juan en Primera de Juan hasta en 3 ocasiones para darnos un mandato a cumplir con nuestro deber, con nuestra deuda. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No es una sugerencia, es un mandato. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que los creyentes fuertes en la fe tienen la obligación moral, tienen la deuda moral con el débil de pensar en sus necesidades espirituales y actuar en consecuencia. Por otra parte, la palabra sobrellevar, la palabra soportar, significa en sentido literal levantar o llevar una carga. Y en sentido figurado se usaba para expresar el llevar un peso de obligación, nuevamente asociado a este debe, una carga que me obliga en cuanto a algo, tengo la obligación por algo. ¿Y qué obligaciones debo sobrellevar las flaquezas de los débiles? Por tanto, no está hablando simplemente de que cuando ves al hermano débil que tiene alguna flaqueza en temas de opinión no pecaminoso, lo tolero, venga, lo soporto, soy indulgente, soy paciente, soy condescendiente, que haga lo que quiera. No. Tenemos que ser proactivos en ayudar a nuestro hermano débil y tenemos la obligación de poner nuestro hombro bajo el yugo, bajo la flaqueza de ese hermano débil para ayudarle a fortalecerse espiritualmente. Y una de las formas en las que Pablo nos indica que tenemos que sobrellevar, que tenemos que soportar esta flaqueza del hermano débil es, versículo 1, no agradarnos a nosotros mismos. Ahora bien,
¿Qué es lo que no significa este versículo? Porque esto puede llevar a malentendido. Esto no significa que el hermano fuerte no puede pensar nunca en hacer algo que beneficie a sus propios intereses. Repito, esto no significa que el fuerte en la fe no puede pensar en sí mismo. No puede hacer algo o pensar algo que beneficie a sus propios intereses. Y un paréntesis aquí. La responsabilidad de agradar no es unos a otros. No es el fuerte al débil. Es el fuerte al débil y el débil al fuerte. El débil también debe buscar el bien espiritual del fuerte en la fe. Y a lo largo de la Escritura vemos ejemplos de creyentes y mandatos a los creyentes de buscar el bien del prójimo antes que el bien de uno mismo. El ejemplo del mismo apóstol Pablo, el que escribe esta carta a los romanos, 1 Corintios 10:33. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios 9, versículos 19 al 22. Porque, aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque yo no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a alguno. Pablo, por propia voluntad y por amor a sus hermanos, prefirió abstenerse del ejercicio de su libertad de conciencia para beneficio de sus hermanos menos maduros y para beneficio de los incrédulos en la proclamación del Evangelio. Pablo también nos da el siguiente mandato. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo, por contienda o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cerramos paréntesis. Volvemos a nuestro texto. Aunque es para todos los creyentes, el peso aquí del mandato en este contexto cae sobre los fuertes en la fe de no agradarnos a nosotros mismos. Y lo que quiere decir Pablo con no agradarnos a nosotros mismos en este contexto es que en un asunto de opinión, en un asunto de preferencia no pecaminoso, si puede afectar negativamente al hermano débil en la fe, debo buscar agradarle a él y no agradarme a mí. Por eso sigue diciendo el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Cuando la pasada predicación que tuve de Romana, como hemos dicho, vimos cómo se nos exhortaba a un uso correcto de nuestra libertad de conciencia y que ese uso muchas veces requería el no ejercerla o limitarla por el bienestar del hermano débil. Después de la predicación, una hermana se me acercó y me comentó sobre el peligro de que estos hermanos débiles prefieran voluntariamente mantenerse en su debilidad para salirse siempre con la suya en asuntos de opinión y de preferencia. Y aquí Pablo resuelve esta apreciación. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. No cada uno de vosotros trate de agradar a su prójimo en todo lo que a él o a ella le guste. No en todo lo que le pueda ofender, sino en todo lo que es bueno para su edificación. En lo que contribuye a que este hermano o hermana no caiga en pecado. Por tanto, hermanos fuertes, no siempre tenéis que buscar agradar al hermano débil en toda situación. ¿Por qué? Porque no toda opinión, no toda preferencia del hermano débil, no toda cosa que le pueda molestar o ofender al hermano débil es bueno para la edificación del hermano débil. En este caso, el fin no justifica los medios. Si agradar al hermano débil implica algún propósito pecaminoso o que comprometa la integridad del Evangelio o cualquier otro motivo que no sea bueno para la edificación de este hermano, no debemos buscar agradarle,
sino que tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones bíblicas. Hay algunas iglesias que para ganar más miembros, o para que los que tienen no se les vayan, se adaptan a gustos, se adaptan a las preferencias del auditorio. Aunque esto signifique dejar de un lado el púlpito, aunque esto signifique transigir con demandas del mundo antibíblicas para ser políticamente correctos, aunque haya que arrancar ciertas páginas de la Biblia para que no hiera la sensibilidad del espectador, o añadir cositas a la Biblia de sabiduría humana. Unos amados hermanos me comentaron que en la iglesia en la que asistían antes, les invitaron a no predicar sobre el pecado, porque esto podía ofender al auditorio y algunos se podían ir por la puerta y no volver más. Así que frente a situaciones como estas, o parecidas a estas, tenemos que seguir el ejemplo del apóstol Pablo cuando dice en Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos que buscar agradar en primer lugar a Dios, no a los hombres, porque servimos a Cristo, no a los hombres. Y providencialmente en esta semana escuchaba al pastor Josías Grauman advirtiendo de que tenemos que tener cuidado en no caer en lo que R.C. Sproul denominaba la tiranía del hermano débil. Es decir, no caer en el error de ceder ante todas las opiniones, ante todos los gustos, ante todas las preferencias, ante todas las tradiciones del hermano débil, porque si no lo hacemos se puede ofender. Mira, si tuviéramos que renunciar al ejercicio de nuestra libertad de conciencia bien informada a través de la palabra, cada vez que un hermano se ofende, o hermana, por un asunto de opinión no pecaminoso, seríamos esclavos del hermano débil. ¿Por qué? Porque hagas lo que hagas, haga yo lo que haga, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. Si añado un nuevo instrumento musical a la alabanza, algunos, hombre, ya era hora de que metiese el cajón flamenco. Otros dirán, el piano o a capela, porque eso es mucho ruido. Hay multitud de temas que no son pecaminosos, que son cuestiones de gusto, de preferencia. Y Pablo lo que está diciendo es que no que renuncies a tu libertad de conciencia en temas de que uno está de acuerdo o no está de acuerdo, sino que tienes que ceder, tienes que limitar, tienes que desistir en el uso de tu libertad cristiana si ese uso legítimo no es bueno para la edificación del hermano. Si ese uso legítimo puede hacer tropezar al hermano o a la hermana débil, puede estimularle incluso a pecar. Así que agradar al prójimo en lo que es bueno para su edificación tiene el objetivo de que el débil pueda crecer en su conocimiento de la Escritura y que eso le permita madurar con el tiempo espiritualmente hasta que a la luz de la palabra entienda qué es la libertad cristiana y su conciencia sea liberada de ese yugo, de esa flaqueza espiritual, ha denominado el apóstol Pablo, en asuntos de opinión no pecaminosa. Por lo tanto, no contendamos por opiniones. Que el hermano débil no juzgue al fuerte por hacer cosas que su conciencia se le permite. Que el fuerte no menosprecie al débil porque no hace cosas que su conciencia no le permite. Que el hermano fuerte busque todo lo que es bueno para la edificación del hermano débil, todo lo que le ayude a avanzar en su vida de santificación progresiva. Vimos en el capítulo 13, versículo 9, que Pablo nos mandaba a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y sabéis que en 1 Corintios 13 aparece el amor con ese abanico que lo describe de una manera preciosa, maravillosa. Y una de las características, 1 Corintios 13, 5, es que el amor no busca lo suyo propio. Así que, a riesgo de ser pesado, en asuntos de opinión, de preferencia, de gustos, que no son pecaminosos, nuestro amor hacia el hermano débil tiene que no buscar lo suyo propio. Tiene que movernos a sacrificar nuestros deseos personales para agradarle en lo que es bueno para su edificación. Mi amor hacia el hermano débil tiene que hacer pensar en su bienestar antes que en mi bienestar.
Y Pablo nos da un ejemplo que nos deja sin excusas para no poner en práctica este deber, estas deudas que tenemos contraídas con el hermano débil, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Pablo está citando un salmo mesiánico, el Salmo 69, versículo 9, donde el salmista dice: porque el celo de tu casa me consume y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Si el Señor Jesucristo hubiera querido agradarse a sí mismo, y tenía todo el derecho de agradarse a sí mismo, si Él hubiera querido continuar por la eternidad en su posición de majestad, siendo adorado, todos nosotros estaríamos condenados por la eternidad. Ninguno de nosotros sería salvo. Pero Cristo no se agradó a sí mismo, sino que decidió agradar a la voluntad del Padre. Y como lo vemos en Filipenses 2, capítulo 6 al 8, 2, versículos 6 al 8, el Hijo de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, no se quedó ahí, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios no se agradó a sí mismo. El Hijo de Dios se despojó de su gloria, se despojó de su majestad, humillándose a tal punto que los vituperios que injuriaban, que vituperaban a Dios, cayeron sobre Él. Es decir, el odio que los pecadores tenían por Dios, el vituperio del pecado, de los pecadores que se habían rebelado contra Dios, Jesucristo los cargó sobre sí mismo en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí, recibiendo sobre Él la ira divina que merecía caer sobre nosotros y fulminarnos en un instante, llevándonos a una merecida eternidad de sufrimiento en el infierno por la eternidad. Y ahora yo os pregunto, y a mí es el primero que me lo pregunto, en comparación con esta obra de amor incomprensible, inabarcable del Señor Jesucristo por nuestras mentes finitas, ¿tengo yo alguna excusa? ¿Tengo algún motivo para no buscar primero la edificación del hermano débil, por amor a él, para no hacerle tropezar y renunciar en un momento determinado, en un contexto determinado del ejercicio de mi libertad? Mirad, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, oró, Mateo 26, 39, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero Cristo no se agradó a sí mismo. Y por eso terminó la oración diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como yo quiera. Y vemos multitud de textos a lo largo de la Escritura que nos hablan del ejemplo de Cristo de no agradarse a sí mismo por amor al otro, por beneficio al otro, por amor a su Padre Celestial. Marcos 10, 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan capítulo 4, versículo 34, habla Jesús y les dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. No se agrada a sí mismo. Un capítulo después, Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otro capítulo después, Juan 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Prefirió agradar al Padre a agradarse a sí mismo. Un último texto. 2 Corintios 8, 9. Habla el apóstol Pablo y dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, no se agradó a sí mismo, para que vosotros, por medio de su pobreza,
llegase a ser rico. Jesús es el ejemplo supremo de no agradarse a uno mismo, buscando agradar a otro, buscando el beneficio, el bien de ese otro. Así que si el Señor Jesús estuvo dispuesto a dejar de lado sus prerrogativas divinas para poder salvarnos de nuestros pecados, si el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a llevar sobre sus hombros en la cruz del Calvario nuestra culpa, como hemos cantado, si Él prefirió que sobre sus hombros cayese la ira de Dios que yo merecía por mis pecados, en comparación con esta obra, no es absolutamente nada que prefiramos dejar de lado ciertos gustos, de preferencia no pecaminosa, por amor a no ser de tropiezo para un hermano débil en la fe. Así que permítame preguntarte de nuevo, ¿tienes alguna justificación lícita para no limitar el uso de tu libertad cristiana en el caso de que eso pueda hacer tropezar a tu hermano? ¿Tienes a la luz del ejemplo de Cristo alguna licencia con base bíblica para contender por opiniones? Estamos llamados a ser pacificadores. No estamos llamados a ser peleadores. No estamos llamados a ser pendencieros. No busquemos el conflicto de pasillo, no busquemos el conflicto de puerta para afuera. Seamos edificadores. Busquemos activamente preservar la unidad de la Iglesia. Y cuando tengamos la tentación de no hacerlo, meditemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Un segundo aspecto por el que los creyentes tenemos que agradarnos los unos a los otros. Hemos visto que en primer lugar nos tenemos que agradar siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En segundo lugar, tenemos que agradarnos los unos a los otros, sujetándonos, sometiéndonos a las Escrituras. Versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, en este contexto, lo que estaba escrito hasta ese tiempo era el Antiguo Testamento. Pero por implicación, y llevándolo a nuestros días, lo que fue escrito hace referencia a todo el canon bíblico, a las Escrituras que tenemos hoy en nuestras manos. Así que todo lo que fue escrito, la palabra de Dios fue escrita ¿para qué? Para nuestra enseñanza, se escribió, dice el texto. Y esta palabra enseñanza, instrucción, dice Reina Valera, no es meramente una transmisión de conocimiento intelectual, sino que hace referencia a un conocimiento práctico, a que el creyente conoce y aplica. Toda la Escritura se nos ha dado para nuestra guía en nuestra vida presente en todo aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, Pablo nos dice que los hechos que le acontecieron a Moisés en el Éxodo, 1 Corintios 10:6, sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Y sigue diciendo 1 Corintios 10, versículo 11, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por eso, el objetivo principal en esta iglesia es predicar todo el consejo de Dios. Predicar toda la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es eficaz. Y su enseñanza y su aplicación práctica produce fruto en el creyente. En este caso nos dice una serie de frutos que produce en el creyente. Sigue diciendo el versículo 4, que esto fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza, dice, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura tengamos esperanza. La palabra paciencia en el original literalmente significa la capacidad de permanecer debajo de una carga, permanecer soportando una carga. Y en el contexto que nos encontramos hace alusión a la capacidad de mantenerse firme frente a una prueba, frente a una dificultad, a perseverar en medio de la prueba, a perseverar fielmente en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Dice que la Escritura produce el fruto de esa paciencia para que podamos soportar, para que podamos perseverar. Por eso dice el salmista en el Salmo 37, versículos 5 y 6. Salmos 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como
el mediodía. Así que cuando traemos a nuestra mente la palabra de Dios, Dios nos da por medio de las Escrituras el aliento de paciencia necesario para que podamos perseverar en cualquier situación. Así que las Escrituras nos dan paciencia, la enseñanza y la aplicación de las Escrituras nos dan consuelo o consolación. ¿Qué significa esto? Levantar el ánimo, significa confortar, significa dar aliento. Así que si te encuentras en alguna situación en la que estés desalentado, en la que estés desconfortado, en la que estés desconsolada, la solución no está en la sabiduría humana. La solución no está en la psicología. La solución no está en tratar de aumentar tu autoestima. El consuelo es el resultado de las Escrituras en la vida del creyente. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Nuevamente, es por medio de las Escrituras que tenemos esperanza, que tenemos una expectativa cierta del futuro glorioso que nos espera con Cristo. En los Salmos encontramos ejemplos de perseverar en la paciencia, de tener consuelo gracias a la esperanza que el salmista tenía en Dios y en las promesas que estaban en la palabra de Dios contenida. Salmo 42, versículo 5. Se está hablando a sí mismo el salmista y se dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y él se responde: espera en Dios. Pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Él conocía las promesas de salvación de la Biblia. Salmo 62, 5. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Salmo 119, versículos 49 y 50. Acuérdate, trae a tu memoria. ¿El qué? La palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Y dice el versículo 116 de este Salmo 119: sosténme conforme a tu promesa para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Salmo 130, versículo 5. Espero en el Señor, espero en Jehová. En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. La palabra de Dios es la que nos da paciencia para enfrentar la prueba. La palabra de Dios es la que nos da paciencia para superar la dificultad. La palabra de Dios es la que nos da paciencia para renunciar a mis propios gustos no pecaminosos por amor al hermano débil. Para agradar al hermano débil en todo lo que sea beneficioso para su edificación. La palabra de Dios nos ofrece consuelo para levantar el ánimo nuestro y para sobrellevar la flaqueza del hermano débil. La palabra de Dios nos da esperanza en las promesas de Dios, la cual nos motiva a obedecerla y a someternos a ella. Versículo 4, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura tengamos esperanza. Las Escrituras son el medio principal que Dios usa para ayudarnos, para animarnos, para fortalecernos, para consolarnos y así no agradarnos a nosotros mismos, sino buscar agradar al hermano débil en asuntos no pecaminosos, de gusto, de opinión, que sean buenos para su edificación. Por lo tanto, si yo no conozco las Escrituras, si yo no medito en la palabra de Dios cada día, si yo no la memorizo para traerla a mi mente, a mi corazón, en cada situación, el Espíritu Santo no va a poder obrar a través de su palabra. Y no nos va a poder dar paciencia, no nos va a poder dar consuelo, y no podremos aferrarnos a la esperanza de la Escritura, porque no la conozco. Meditemos, estudiemos con disciplina la palabra de Dios. Y en el siguiente versículo vamos a ver que es Dios quien provee la paciencia y la consolación mediante su palabra, porque Dios mismo es la fuente de la paciencia y del consuelo. Estamos viendo 4 aspectos por los que los creyentes debemos de agradarnos los unos a los otros. En primer lugar, tenemos que agradarnos siguiendo el ejemplo de Cristo. En segundo lugar, tenemos que agradarnos los unos a los otros sometiéndonos a su palabra.
Y en tercer lugar, tenemos que agradarnos los unos a los otros dependiendo del poder de Dios. Versículo 5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo. Dios usa las Escrituras para darnos la paciencia y el consuelo, pero es que Dios mismo es la fuente de la paciencia y del consuelo. Dice Isaías 41, versículo 3, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene a tu diestra, quien sostiene tu diestra y te dice, no temas, yo te ayudaré. Aunque tú te sueltes de su diestra, Él te sostiene con su diestra y no te vas a poder separar. Por eso, aunque Job no tenía las Escrituras cuando le sucedió las calamidades que le sucedieron, porque la Biblia no había sido escrita todavía. Job es el primer libro que se escribió. Él pudo perseverar con paciencia. Él pudo tener consuelo, porque tuvo la esperanza en el Dios de la paciencia y del consuelo. Porque fue directamente a la fuente de la paciencia y del consuelo. Por eso dice Santiago 5:11, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Dios es la única fuente de paciencia y de consuelo. Y esta paciencia y el consuelo hoy día nos la da a través de las Escrituras. Por lo tanto, si necesitas paciencia, si necesitas consolación, como acabamos de decir hace un momento, no la vamos a encontrar en la sabiduría humana, no la vamos a encontrar en fármacos, la vamos a encontrar en el estudio diligente de la palabra, bañado en oración continua y por el poder del Espíritu Santo. ¿Necesitas paciencia? ¿Necesitas fortaleza? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas esperanza para sobrellevar una situación difícil por la que estás pasando? Busca a Dios en oración a través de su palabra y empápate de la Escritura y obedécela. Por supuesto, Dios usa a sus hijos también como fuente de paciencia y de consolación para que nos consolemos los unos a los otros, para que busquemos la edificación del hermano. Pero primeramente empápate de la Escritura, obedécela y el Dios de la paciencia y de la consolación te lo concederá, porque toda la Escritura, absolutamente toda, es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para enseñarte, para exhortarte, para reprenderte, para redarguirte, para instruirte en justicia, a fin de que seas perfecto, de que seas maduro y equipado para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y sigue diciendo el versículo 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Esta palabra sentir no habla de sentimiento. En el original significa juicio, significa manera de pensar, significa mente. Por lo que podríamos leer el versículo 5 de la siguiente manera. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener una misma manera de pensar los unos con los otros conforme a Cristo Jesús. Pablo está hablando de la unidad entre los creyentes, de tener una misma mente, de pensar como pensaba, como piensa Jesucristo. Solo cuando el carácter de Cristo se desarrolla en los creyentes es cuando la Iglesia va a poder disfrutar verdaderamente, plenamente, de la unidad que Cristo ha creado para su Iglesia. Pablo nos está exhortando a los creyentes, a los débiles y a los fuertes, que a pesar de nuestras diferencias de opiniones en cuanto a gustos o preferencias que la Biblia nos declara que son pecados, que lo que prime en nosotros sea la hermandad, el habitar juntos en armonía, que tengamos una manera de pensar, un mismo sentir conforme a Cristo Jesús, conforme a la cabeza que rige el cuerpo, del cual nosotros somos miembros los unos de los otros. ¿Y cómo sé cuál es la manera de pensar de Cristo? Bueno, aquí la tenemos. Pero en cuanto al tema que estamos viendo, ya lo hemos leído en el versículo 3. ¿Cómo era la manera de pensar de Cristo? Cristo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Así que nosotros los creyentes preservamos la unidad de la Iglesia cuando seguimos el ejemplo de Cristo, no agradándonos a nosotros mismos, sino buscando agradar al prójimo
en lo que es bueno para su edificación, en lo que es bueno para su santificación, en lo que es bueno para su bienestar espiritual. Y cuando meditamos en la Escritura y seguimos el ejemplo de obediencia y de entrega de Cristo, Dios nos fortalece por medio de su palabra en el poder del Espíritu Santo para que seamos de un mismo sentir y para que preservemos la unidad que Cristo creó para su Iglesia. Y esto tiene, ya hemos visto, resultados secundarios y beneficiosos para nosotros. Produce paciencia, produce consuelo, produce esperanza, pero sobre todo, lo más importante, si os tenéis que quedar con algo en esta mañana, cuidar de la unidad de la Iglesia redunda principalmente y sobre todo en dar gloria a Dios. El cuarto aspecto por el que los creyentes tenemos que agradarnos los unos a los otros, y es muchísimo más breve. Ya vamos a terminar. En primer lugar, tenemos que agradarnos los unos a los otros siguiendo el ejemplo de Cristo. En segundo lugar, tenemos que agradarnos los unos a los otros sujetándonos a la palabra de Dios, a la Biblia, a la Escritura. En tercer lugar, tenemos que agradarnos los unos a los otros dependiendo del poder de Dios. Y aunque mucho más breve, el más importante de todos, no por ser el más breve, el menos importante, tenemos que agradarnos los unos a los otros para poder glorificar a Dios. Versículo 6. Para que unánimes, a una voz, teniendo este mismo sentir, teniendo esta mente de Cristo, unánime a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito último de la unidad cristiana no es agradar al otro creyente, no es agradarnos ni siquiera los unos a los otros, por esencial y básico que hemos visto que esto es, sino que el último propósito es glorificar a Dios, tanto de forma individual como de manera colectiva, como cuerpo, como iglesia, como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, como familia espiritual. Así que solo cuando los creyentes tenemos el mismo sentir de Cristo, solo cuando somos guiados a través de las Escrituras, solo entonces podremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Solo entonces podremos realmente glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo de manera unánime y a una sola voz. Y es así como vamos a terminar en esta mañana, adorando al Señor de manera unánime, a una sola voz, por medio de una canción, dándole la gloria y la honra que Él solo se merece. El Señor me dio su palabra.